¿Y si todo lo que llamas realidad no fuera más que una interpretación de tu mente? ¿Y si la conciencia humana fuera capaz de moldear al mundo que percibe? ¿Y si antiguas tradiciones espirituales ya sabían lo que la ciencia apenas comienza a sospechar? Hoy hablaremos de uno de los mayores misterios de la existencia, la conciencia. Y entraremos en una teoría tan fascinante como controversial, la teoría sintérgica de Jacobo Grinberg, un investigador mexicano que desapareció misteriosamente después de explorar los límites entre mente, percepción y realidad. Quédate hasta el final, porque quizás después de este episodio no vuelvas a ver el mundo igual. Bienvenidos a El Humano Futuro. Yo soy Javier. Hoy me acompaña Nicolás López Pineda, estudiante de psicología y artista emergente, con quien vamos a abrir preguntas profundas sobre quiénes somos, qué es real y qué capacidades dormidas podría tener la mente humana. Nicolás, es un placer hacer esta interacción, esta comunicación, este diálogo. Vamos a desarrollar las ideas de tal manera que sea fluido, de tal manera que las personas que nos están viendo puedan entender esta idea de la conciencia, la realidad, la percepción, la mente, y también hablar sobre la fenomenología de la conciencia. Es un gusto, gracias por la invitación. Este muchacho tiene grandes talentos, ha estudiado a profundidad este tipo de temas, sí, y ha sido un gusto, que me invite, desde luego. Y Nico, preséntate. No, pues yo soy Nicolás López y ahorita estamos aquí en donde grabo, pues, la música. Y pues sí, como dices, pues sí me interesa todo eso, pues, la neta, o sea, y pues más que interesarme es una forma de vivir, pues. Excelente, Nicolás. Ya está nervioso. No te preocupes, es normal en la grabación, pero la idea es que fluya. Te pido por favor que las preguntas que yo te haga sean de tal manera que sean fluidas, de tal manera que sean digeribles para que nos escuchan y que no suene a veces tan técnico, porque los temas que a veces se tocan como de conciencia o de Jacobo Grinberg suelen parecer de repente un poco complejos, sí, para las personas que no tienen ideas acerca del tema. Seguro hay quienes sí tienen ya alguna idea porque lo han leído. ¿Sí, Nico? Sí. Excelente, Nicolás. Pues vamos a comenzar, y para comenzar fuerte sobre este tema, ¿sí? ¿La realidad existe tal como la vemos o cada mente vive dentro de su propia versión del mundo? Yo creo que la segunda, ¿no crees? Yo creo que, pues como dice, o sea, como dice Jacobo, o sea, pues cada quien crea su realidad, ¿no? Y esto incluso viene desde la manifestación, pues, ¿verdad? Que ahorita está como muy de moda, pues, entre los jóvenes. Ajá. Que, o sea, pues obviamente, o sea, si tú todos los días te lavas los dientes, por así decirlo, pues vas a tener unos dientes sanos, ¿no? Sí. O sea, eso no es manifestación, en cierto modo sí, pero yo creo que cuando uno empieza a crear su realidad para algo, ¿verdad? O sea, más allá de lo básico o esencial de la realidad, o sea, en un sentido, ¿sí me explico? Ok. Yo creo que ahí es cuando ya empieza a haber como una misión de vida, pues, por así decirlo. Pero bueno, la fenomenología y Grinberg pues hablan de la realidad, pero en un estado más puro, pues, o sea, en algo más de cómo físicamente, cómo aparecen los acontecimientos que percibimos y todo. Ok, Nico. Pero bueno, ya sí desglosando, pues, ¿no? Sí, nada más permíteme un poco, porque el tema sobre la fenomenología ahorita solo es una introducción. Ya después, posteriormente, vamos a adentrarnos con el tema de Jacobo Grinberg y la fenomenología. Bien, entonces, para que sea un poco más claro, ¿cómo defines entonces
que la realidad vive dentro de cada quien en su mismo mundo. ¿A qué se refiere bien eso? Es que no creo que sea eso. Es que, por ejemplo, lo que menciona Greenberg en su teoría, Ajá. o sea, él dice que nosotros, haz de cuenta, somos como un monito. O sea, imagina un espacio negro. Un espacio negro y Greenberg menciona que hay información, pues. O sea, hay información. ¿Qué sería la información? Pues, bueno, yo pienso y así lo interpreto, lo entiendo, de que la información sería como, pues como todo lo que percibimos, pues, ¿no? Ok. Y nuestro cerebro interactúa con esa matriz, pues, él dice, ¿verdad? Ese espacio, pues. Nuestro cerebro decodifica esa información y así es como aparece nuestra percepción. O sea, pareciera que nuestro cerebro todo el tiempo está en marcha, decodificando información para poder percibir objetos y sensaciones, pues. Muy bien. Eso sería, o sea, por eso la realidad, lo habla Grimmer, de que la realidad es una proyección, pues, o sea, la realidad no existe como tal, porque si no hubiera un cerebro, que ahí es donde entra la fenomenología de la conciencia, si no hubiera un cerebro que decodificar esa información, pues no habría realidad para el cerebro, pues, pero el cerebro, pues es lo que tenemos, ¿no? ¿Crees que la realidad existiría sin esta idea, sin este cerebro? Sí, pero para nosotros no. O sea, es que la realidad allí está, pero ocupa un algo o algo, un sistema como el cerebro, Sí. para poder decodificar esa información. Entonces, si no, Bueno, eso es lo que yo entendí de Greenberg. claro, y entonces, si no, como se ocupa de un cerebro para interpretar la realidad de tal manera que, No. ¿no? No interpretar, o sea, para proyectar. Para proyectar. Ajá. Pero entonces, si no hay un cerebro que lo interprete, ¿no hay realidad? No interpretar, proyectar. Proyectar. Entonces, Ajá. si este cerebro no existe, no hay proyección de realidad. No, porque pues sería como, o sea, ¿quién va a ver la realidad si no hay un cerebro que observe la realidad? Entonces, la realidad se crea a partir de nosotros. No de nosotros, porque ya está. Más bien como que nosotros tenemos la cualidad y la técnica y lo necesario para poder proyectar la realidad. Excelente. Muy bien, Nico. Muchas gracias por esa respuesta. Sí. Es interesante porque ¿Está cabrón? se puede decir que sí. Pero entonces, si nosotros no existiéramos, pero están los animales que también perciben un estilo de realidad, ellos también tienen un cerebro y tienen una interpretación también física. ¿Cómo lo hacen sin un cerebro humano? Bueno, es que eso es a lo que voy, o sea, es un sistema biológico al fin de cuentas. Okay. O sea, nosotros somos en esencia pura animales. Okay. Somos seres biológicos, o sea, dormimos y cagamos y comemos y nos reproducimos igual que un animal, ¿no? O sea, y es algo esencial, o sea, si no comes, pues te mueres, ¿verdad? La diferencia que tenemos nosotros es el ego, pues, el yo decir yo soy yo, ¿verdad? Un animal a veces, porque a veces hay como, se podría decir, incesto, pues, en los animales. Ajá. Porque no hay una cualidad del yo, pues, o sea, simplemente es otro ser biológico y ya, ¿verdad? Pero nosotros sí tenemos la capacidad, pues, por así decirlo, de decir, yo soy Nico y me gusta Pedrita, ¿verdad? Por así decirlo, ¿verdad? Claro. Bien, Nico. Y bueno, a eso voy, o sea, de que, pues sí, ellos tendrían su realidad igual, nomás y nosotros y ya. Muy bien, Nico. Existiría. ¿Podríamos decir entonces que nuestros sentidos nos engañan constantemente? Pues depende del que reciba esa información. Porque, por ejemplo, el sonido, pues, porque hay música que le gusta a cierta gente y a otra no. Ajá. Si fuera totalmente, o sea, wow, pues le gustaría a todos, ¿no? Pues por así decirlo. Ok. Pero, pues ahí es donde entra el cómo uno interpreta lo que percibe. ¿Me explico? ¿Y esa interpretación de qué depende? Pues del estado de la persona.
de la conciencia, de su historia, de su ego, pues, en cierto modo. ¿Qué más características o elementos dependerían para la interpretación o la proyección de la realidad de la persona? Pues yo creo que eso, o sea... Aparte de ego. Bueno, pues como dicen en la psicología, pues somos seres biopsicosociales. O sea, esas tres yo creo que también afectan en eso, pues. ¿Crees? Sí, por ejemplo, el rap, ¿verdad? El rap se escucha más en el barrio. ¿Por qué? Porque también a lo mejor se identifican más con eso, con las letras y todo esto, ¿no? Pero pues si vas a otro lugar un poco, no tan barrio, pues, por así decirlo, ¿verdad? Por así decirlo. Pues no les gusta porque no les entra, o sea, no hay una de decir, yo sé lo que está viviendo, o así, ¿sí me explico? Por eso hay música como el pop, pues, es más universal, pues, o sea, de que aquí en China, pues, o sea, se puede vivir lo mismo, pues, por así decir. Entonces, ¿nuestros sentidos nos engañan constantemente? Es que eso es a lo que iba, o sea, de que depende de la persona, pues. Porque si, por ejemplo... ¿Cómo podemos fiarnos entonces de nuestros sentidos que realmente lo que estamos percibiendo, viendo y proyectando sea realmente fiable y no sea realmente una construcción irreal? Pues bueno, una construcción sí es, pero es real para nosotros, ¿no? Sí. O sea, si ahorita, por ejemplo, te pego, pues te va a doler, Ajá. ¿no? Y viceversa, o sea, porque pues son, ¿cómo se llama? O sea, pues van directo al sistema nervioso, pues, ¿no? O sea, pues duele porque sentimos la sensación de sentir. Pero todos los 5 sentidos son una cualidad de la conciencia. Y también lo menciona Greenberg, pues. ¿Los sentidos son una cualidad de la conciencia? Ajá. Explícate. Sí, porque, o sea, cómo la actividad neuronal se convierte en una experiencia subjetiva. Porque, por ejemplo, cuando uno está triste, pues a veces es el cerebro generando, ¿cómo se llaman estos? Cortisol, y o sea, cuando está estresado y todo eso, pues, ¿sabes? O sea, es el cerebro haciendo su función, su máquina, ¿no? Sí. Pero nosotros no vemos eso. O sea, nosotros sentimos como, vale, me siento bien triste, ¿verdad? Me siento así. Pero en sí, o sea, en esencia pura, en la biología, es el cerebro generando todo, pues, ¿sabes? Pero nosotros lo interpretamos como tristeza o felicidad, pues, ¿verdad? En otro sentido. Ok, Nico. Y ahí es donde, pues, hasta pues se dice en la ciencia y todo, pues, a lo que yo he visto y conocido. O sea, de que, pues, ¿qué pedo? Entonces, ¿qué es la conciencia? O sea, la conciencia científicamente no se ha podido explicar, tengo entendido, ¿verdad? No sé, a lo mejor estoy desactualizado, pero eso tengo entendido. Y tiene todo el sentido porque, o sea, los que estudian los que estudian ciencia ocupan de la conciencia para poder estudiar la ciencia. ¿Sí me explico? Entonces, es como querer mojar el agua. Bien. Sí, eso es interesante porque definitivamente, aunque la conciencia no ha sido no ha podido ser de todo explicada, y que en este módulo que estamos tú y yo aquí interactuando, pues vamos a tratar de desglosarla. Un poco. Sí, un poco, porque sí es un tema complejo, ¿verdad? Y de hecho muchas veces se critica un poco la idea de la conciencia, el subconsciente, la inconsciencia o el inconsciente, porque piensan que no tiene, como no es un objeto medible, no se ve, pero que de alguna manera nos afecta o que sabemos que está. Que de ahí, pues, es gracias a los aportes del psicoanálisis. También. Bien, Nico. Si el cerebro interpreta todo, entonces, ¿alguna vez vemos la realidad pura? No, yo creo que no. Porque, pues, todo el tiempo el cerebro está decodificando esa información, pues. O sea, incluso cierras los ojos y sí, ya no ves, ¿verdad? Por decirlo. Pero, pues, sigues pensando, ¿no? Ok. Bueno, por eso se trabaja mucho la atención plena, pues, ¿verdad? O la meditación, o sea, de enfocarte en una sola cosa, que es lo que te lleva a una realidad más pura. Por eso el budismo, taoísmo, bueno, que son los que yo tengo más conocimiento, pues,
trabajan eso, pues. Oye, pero entonces, qué sería la realidad pura? Pues bueno, es que ya depende a quién le preguntes. Pero si me preguntas a mí, pues yo creo, o sea, a mí lo de Greenberg, pues, el trabajo de Greenberg, se me hace que tiene mucha coherencia, pues, por eso lo leí mucho, lo sigo mucho, pues, por así decirlo. Es interesante pensar, Pero, porque está cabrón de to- responder eso. todos, sí, pues vemos cosas en común, ¿eh? No, O porque sea, somos un mismo cerebro igual. ok. Y estamos de alguna manera decodificando, comentas, todo esta interacción. Bueno, eso lo dijo Greenberg, pues. Ok. Estamos todos entonces decodificando esta realidad mediante el cerebro, mediante las redes neuronales, ¿sí? Es interesante cómo esta realidad se comparte de alguna manera, pero posiblemente, no posiblemente, cada quien tiene una visión de la realidad distinta. Posiblemente alguien vea la realidad como pésima, otra como ideal, otra como la vida es bella, ¿verdad? Pero, ¿cómo entonces entenderíamos una realidad pura? Es que eso que mencionas es subjetivo, pues. Ok, Porque ahí es donde entra el ego. O sea, el ego de una interpretación personal, pues. Porque la realidad es la misma siempre, pues. O sea, ok. Entonces, ¿cómo podríamos hacerle para realmente entender la realidad pura? pues yo creo, a mí por eso me gusta la fenomenología. Que bueno, ya después entra. Pero pues para entender la realidad pura es como que yo creo, pues, ¿verdad? Que es como quitarse uno de enfrente, pues. Y simplemente percibir. Percibir. Ajá. Percibir quitando algunos elementos que nos quiten ruido, ¿se puede decir? Ajá, o sea, ajá, quitarse uno de en medio, pues. O sea, simplemente ser un ser, una persona, o sea, no Nico, un sistema biológico experimentando lo que está experimentando, ¿sí me explico? O sea, solamente ser un observador y no más. Ajá, ajá, Ahí, sin intentar meter ideologías, ideas, ajá. interpretaciones Porque eso ya es propias. el ego, que no está mal, o sea, el ego no está mal. O sea, es importante también trabajar con el ego, pues yo pienso. Pero pues tenemos esa cualidad de ser un observador, pero incluso, o sea, ¿quién es el que se da cuenta de que hay un observador? Ujú. O sea, hay otro observador, pero ¿quién se dio cuenta de que hay otro observador? Y luego, ¿quién se dio cuenta? O sea, pareciera como que si es infinito, por así decirlo, no sé. Por ejemplo, si yo quisiera entender a la realidad pura de Nico, ¿en qué me tendría que basar? Tendría yo simplemente que observar todas tus acciones, observarte, como yo soy un observador externo, podría observarte a ti, ver todos tus actos, todas tus formas de ser y decir, este es Nico, esta es su realidad pura. ¿Podría hacerse así? No, ¿No? no, porque yo ahorita ocupo trabajar con el ego, pues. Ok, Porque si no, no hubiera palabras, no hubiera conocimiento, por así decirlo, o sea, no hubiera nada, pues sería simplemente un ser biológico escuchando lo que tú dices, pues, ¿verdad? Incluso el hecho de que yo pueda interpretar los sonidos que tú me estás mandando como palabras, ya llego, pues, porque hay una identificación, pues, o sea, ya hay un conocimiento antes, que bueno, ese es el cerebro, pues, pero en esencia pura, o sea, pues nomás me estás mandando vibraciones, pues, de sonido. Por ejemplo, ok. si hablas con un chino, no te va a entender, porque su cerebro está en otro idioma, ¿verdad? Pero al fin de cuentas, o sea, el sonido es el mismo, pues, porque ese es en un sentido puro, pero por eso se ocupa también la parte de la racionalización, del cerebro, del yo, o sea, también es muy bonito, es fascinante, yo pienso. Muy bien, Nico. Está bien. Entonces, ¿qué es realmente la conciencia? ¿Energía? ¿Proceso cerebral? ¿Alma? ¿O algo que aún no entendemos? Uy. Bueno, desde mi punto de vista, o sea, fenomenológico, Ujú. pues la conciencia sería el espacio, por así decirlo, o el campo, donde toda experiencia capaz de percibirse se percibe para nosotros. Ok. Para mí eso sería la conciencia. O sea, la conciencia es lo que nos da la cualidad de poder percibir una experiencia capaz de ser percibible.
sea, Bien. por eso, por ejemplo, hay animales que ven más colores, hay animales que ven menos. Porque si la realidad, o sea, en ese sentido fuera la misma, pues todos verían lo mismo y ya. Pero no, o sea, hay diferentes niveles, por así decirlo, de la realidad, pero depende del sistema biológico que lo proyecte y sus capacidades cerebrales, pues. Cuando hablamos sí de conciencia, ya ves que se escucha mucho el término despertar de conciencia. Es que tienes que ser Es más que- consciente. Es que yo tengo más conciencia. ¿Cómo podríamos diferenciar a alguien con menos conciencia a alguien que sí tiene mayor conciencia? Es que bueno, desde la fenomenología, todos tienen conciencia, pues, Sí. porque si no, no hubiera algo que percibir, pues. Y entonces, ¿cómo hablamos de quién tiene más conciencia que otros? Eso ya sería ego, pues. ¿Te parece? Sí, no, sí, porque Pero por la ejemplo, conciencia es la misma, pero por ejemplo, en esencia. si yo logro ver algo más que lo que otros no ven, Pero ¿qué sería algo más? por ejemplo, capaz sucedió algo, no sé, un acto violento, Ajá. ¿sí? Y alguien no le importó. No me acuerdo. Alguien no le importó ese acto violento, pero a alguien más sí le generó un proceso de decir, hey, eso está mal. La violencia no genera Paz. Ajá. ¿sí? No estamos hablando que definitivamente el que no le agrada la violencia tiene más conciencia. Pues es que es lo que te digo, es una pregunta subjetiva, pues, porque ya estás viendo dos campos de visiones diferentes, pues. Pero, por ejemplo, o sea, yo creo que a veces la violencia es necesaria, o sea, porque hay veces que hay que ser rudos, hay veces que, por ejemplo, cuando te guardas el enojo, si lo reprimes, pues te hace daño, la verdad. Pero, por ejemplo, ahí es donde puede entrar una conciencia del ego, o sea, de decir, por ejemplo, estoy enojado, pero no voy a violentar a él. Voy a violentar, a lo mejor llego a la casa y tengo un costal de box, ¡fum! Descargo toda mi energía que el sistema nervioso acumuló. Bueno, no sé si sea el sistema nervioso, pero se tengo entendido que sí. Ok, Y te desprendes y te renuevas, pues, sí, bioquímicamente. ok. Pero entonces estamos hablando de que si no optaste por la violencia, significa que si tú tuviste mayor nivel de conciencia, porque alguien, por ejemplo, que en el tráfico se puso violento y por la nada, pues no está, no hay justificación para la violencia, a menos en ese caso, no es que te estés defendiendo, pero si solo meramente por un arranque emocional o de ira y así, sí, ahí no sería necesario y hablamos de un ser no consciente. Bueno, Un es ser que no consciente de una actitud que daña, ¿sí? ajá. Es que más bien ahí sería, bueno, es que desde la fenomenología, o sea, también se puede ver eso como conciencia, pues, ¿verdad? Yo pienso. Pero, o sea, pues simplemente el sujeto que tú verías como más consciente, simplemente se observó desde afuera, no se identificó luego con su emoción. O sea, tuvo la capacidad de salirse de su emoción, por así decirlo. O sea, siento enojo, pero el que dices, o sea, que no tuviera conciencia, ese siente enojo y ni siquiera a lo mejor dice siento enojo, simplemente lo hace el enojo. ¿Sí me explico? Ok. Pero el que tú ves como con más conciencia sería como que, estoy sintiendo enojo, a ver, tranquilo, perro, o sea, y ahí se podría explicar la conciencia, pues. Pero en la fenomenología la conciencia es donde el enojo aparece, donde el observador aparece. Ok. Entonces en la conciencia se requiere entonces, o sea, cuando es alguien consciente, entonces ya hay un observador. Cuando no hay observador, ¿es alguien inconsciente? No sabría decirte bien, porque es que no sé. Porque no creo que sea, bueno, es que no sé, depende del ser vivo, pues. Porque pues no sé si haya gente que de plano viva
de plano identificado con todo lo que le sucede, pues. Sí, pues posiblemente sí haya Sí, pues somos gente que sí, muchos. sí, que sí se identifique con la ira, con el enojo. Con Pero el odio, yo ¿verdad? pienso que incluso esos, o sea, a lo mejor después se dan cuenta de su enojo, pero a veces ya es una decisión, pues. Ok, pues entonces nos damos cuenta que definitivamente de darle una definición a la conciencia sí tiene su grado de complejidad, ¿verdad? No, sí, bastante. Porque, O sea, puede haber muchas definiciones, pero en un punto más, o sea, que tú digas esto así, el famoso hard problem y todo eso, pues, que habla la ciencia. bueno, pues por aquí empieza lo inquietante. Tal vez nunca hemos visto el mundo tal como es, ¿verdad? Pues bueno, no sé, ya ¿Verdad? depende de cada persona. Ok. Vamos a adentrarnos, Nico, con lo de la fenomenología. La fenomenología propone algo revolucionario. Antes de estudiar el mundo externo, debemos estudiar cómo aparece dentro de nuestra conciencia. Ajá. ¿Por qué la experiencia interna ha sido tan ignorada por la ciencia tradicional? Porque la ciencia tradicional, pues, se basa más en lo externo, ¿no? Ok. O sea, estudia la materia, la física, o sea, la física tradicional, pues. Ajá. Que ahorita ya entra lo cuántico, pero eso también, bueno, ahí no sabría, la verdad. Pero por ejemplo, Greenberg, pues, él trató de explicar la experiencia desde lo interno, en cierto modo, pues. Ok. ¿Verdad? Por eso a lo mejor quizá es muy poco conocido a full, o sea, su tema, pues, ¿verdad? No su desaparición, o sea, su formación, su investigación. Y aparte, ¿por qué? Porque yo creo que lo interno es a veces muy difícil ver, pues, porque pues nos sentimos mal, nos sentimos incómodos, nos sentimos a veces incluso, pues no mames, no valgo nada acá, ¿da? O sea, podrías, o sea, porque cuando uno se da cuenta quizá pues de todos sus teatritos y todo esto, pues te tumba un rollo, o sea, ¿sí me explico? O sea, es como que, o sea, por eso a veces es más fácil, por eso, bueno, es que la mente tiene mecanismos de defensa, pues, ¿verdad? La proyección, la transferencia y todo eso, pues, que es psicología. Y, y ahí es donde entra el observador, o sea, de decir, no, a ver, quizá yo estoy proyectando esto en la otra persona, a ver, ¿verdad? Si esto me incomoda de la persona, a lo mejor hay algo en mí. Quizá no, quizá sí, pero ahí es donde pues entra como el valor, por así decirlo, de voltearse a ver a uno mismo y decir, no mames, fue un pendejo, ¿verdad? Bueno, pues por decir, bueno, Ok, Nico, entonces ¿puede una emoción cambiar literalmente la realidad que percibimos? ¿una emoción? Sí. Sí, yo pienso que depende de la persona, pero sí. Por ejemplo, si estás feliz, pues tú ves todo más feliz, pues. Ok. Pero en esencia pura, o sea, el observador es neutral, pues. Ok, ok, entonces definitivamente mi estado de ánimo va a, va a intervenir en mi interpretación de la realidad, ¿verdad? Definitivamente. Mm, O sea, si estoy triste, voy a considerar todo que es pésimo, horrible, Pues vacío. depende de la persona, pues, ¿verdad? Sí, Y sí, de sí, su sistema de claramente. creencias y todo lo de que venga antes de esa emoción. Muy bien. Pero si es una emoción así catastrófica, o sea, muy fuerte en uno, pues por eso la depresión y todo esto, o sea, porque pues sí te tumban, ¿me explico? O sea, y ahí es donde entra, por ejemplo, el budismo, pues, o sea, que habla del sufrimiento y todo esto, o sea, y de la desidentificación del yo, pues. O sea, nos creemos tanto en la tristeza que nos deprimimos, ojo, y no estoy, como, ¿cómo se dice? O sea, diciendo que la depresión es una pendejada o así, pues, ¿no? O sea, pero simplemente es también por cómo funciona la sociedad. O sea, Siguiente, ¿va? Dos personas pueden vivir el mismo momento en universos psicológicamente distintos. sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Pues sí, porque, por ejemplo, yo, en un antro, pues, ¿verdad? Si va una persona
no sé, con un sistema de creencias muy rígido. O sea, de que nomás existe Dios y ya, ¿verdad? O sea, no puedo escuchar nada más. O sea, y llega otra persona con esa persona que solo cree en Dios y le dice, oye, no, pues yo no creo en Dios, así. Pues la persona se va a sentir ofendida y se puede poner un malestar y así, ¿da? Y ahí él ya creó su percepción, su universo, ¿da? Pero la otra persona va a decir, ay, pues este güey a lo mejor, chale, pues cree mucho en Dios, ¿verdad? Y no se quiere quizás escuchar otras formas, no sé. Y pues ahí ya se hizo otra experiencia psicológica para cada persona. O sea, uno se fue emputado y el otro se fue como que, chale, no, pues cada quien, ¿sí me explico? O sea... Y por ejemplo, pero a ver, vamos, haciendo algo más concreto. Van dos personas. Caminando, bueno, van dos personas al mismo tiempo y enfrente alguien, pasa un tipo y lo no, yo no sé por qué quiero meterle a todo violencia, pero bueno, Ojo ahí, pasa un tipo enfrente y golpea a otro y lo tira. Pero de los dos. Sí, está la acera, está aquí en esta acera y otra acera, aquí hay dos personas caminando. Ajá. Y aquí hay otras dos personas, una persona golpea a la otra y uno se cae. Y las dos personas vieron acá el acto. Ajá. Vieron lo mismo. Bueno, en esencia, pues vieron lo mismo. Ajá. Al menos que tenga un trastorno psicótico alguno. Pero o así. ¿podrían vivir el mismo momento? Bueno, es que... El momento lo vivieron. Sí, o sea, no. En experiencia pura es lo mismo. Ok. Pero en experiencia subjetiva podría ser totalmente diferente. Sí, porque capaz ahí cada quien carga, pues, o sea, lo que cargue psíquicamente cada uno, ¿verdad? Sí, o sea, a lo mejor uno corre y el otro va y golpea al que golpeó. Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Ok, Ajá. esa respuesta me pareció más concreta, Nico. Excelente. Es que también las otras nomás que se extienden mucho. A ver, el sufrimiento muchas veces nace más de la interpretación que del hecho. De la interpretación que del hecho. Sí está clara la pregunta. Sí. Yo creo que más Ejemplo. de la interpretación y del hecho, o sea, las dos. A ver, entonces, date a entender. Sí, porque, por ejemplo, si se muere hoy mi mamá, ¿verdad? O sea, obviamente no quiero, pues, pero es un ejemplo, ¿verdad? O sea, le voy a pasar el video a la mamá y que... no, o sea, yo lo digo porque para mí sería algo fuerte, ¿verdad? Ok, sí, claro. Para mí, o sea, ahí el hecho y ¿cómo dijiste lo otro? El hecho y la interpretación. Así es, o sea, tu mamá, a ver, vamos a agarrar tu ejemplo. Bueno, fíjate, tu mamá tu mamá fallece entonces, ¿sí? Y hay sufrimiento, pero el sufrimiento va a depender de lo que tú interpretes o de lo que pase. Porque aquí la pregunta es si muchas veces el sufrimiento nace más de la interpretación que del hecho. No, yo creo la interpretación, porque el hecho en un estado puro es una persona se murió. Sí, ¿verdad? Sí, porque yo soy el que interpreta de que es mi mamá murió, pero en esencia, o sea, si yo no fuera yo y si fuera solo un observador, diría, se murió una persona, sí. Y ya. Sí. ¿Verdad? Entonces yo creo que la interpretación nace del hecho para el sujeto como experiencia subjetiva. De la interpretación, pues efectivamente, capaz, bueno, más gente de tu familia no va a tener el mismo sufrimiento al respecto de ese hecho, ¿verdad? Porque decir, bueno, capaz era un familiar, pero bueno, lástima que falleció, pero tú que eres su hijo directo, Ajá. pues sí vas a tener un sufrimiento diferente por lo que ya hay de por medio. Ahí es el ego, o sea, mi historia de vida, o sea, el ego no es malo, eso cabe aclarar. El afecto, etcétera, ¿no? Sí, o sea, yo tengo la idea de que amo a mi mamá, por así decirlo, ¿verdad? Pero en esencia pura, somos dos organismos y ya, ¿verdad? O sea. Entonces, ¿cambiar la conciencia puede cambiar el destino? ¿En qué sentido? ¿El destino propio de uno? Sí, porque si la conciencia moldea a veces normalmente la realidad como la percibimos y que también y proyecta distintas cosas para cada quien. Si yo cambio mi conciencia, ¿cambia mi destino? Es que bueno, depende en qué sentido hables de la conciencia. Acuérdate, hablamos de conciencia, lo que tú me acabas de comentar, esa situación o proceso interno
que yo cargo psíquicamente, psicológicamente, de mis procesos internos, ¿verdad? Tanto cerebrales y también como mi interpretación del mundo. Podría también así entenderse un poco la conciencia, ¿sí? Es que también está correcta esa interpretación, Ok, yo pienso. entonces, Pero por eso hay diferentes niveles. y porque después tú me hablabas de al principio de la manifestación y que no Bueno, sé fue qué. por un decir. Ajá, pero entonces, si yo cambio mi conciencia, ¿sí? Tal vez tengo una conciencia de carencia, donde para mí todo... Es que ese es tu ego, Ajá, no es conciencia. ¿no? Bueno, en un sentido de lo que fenomenológico de la conciencia, pues. Pero si dentro sí, porque el inconsciente y la conciencia están conectadas, ¿verdad? Bueno, es que para ti, ¿qué es la conciencia? Lo que te acabo de... Ay, perdón. Lo que te acabo de comentar, ¿sí? La conciencia, entonces, Para es- ti, ajá. es esa carga psicológica que tenemos dentro de nosotros. Hablamos de dentro de como seres humanos, ¿sí? Es una carga psicológica, Ujú. es un proceso interno que se ha ido alimentando de las experiencias, ¿sí? De hecho, desde la conciencia viene cargándose de seguro desde niños, ¿va? Y que paso a paso se va revelando conforme vamos creciendo. Hablamos de conocimiento interno. La conciencia es con el conocimiento interno, que paso a paso se va revelando conforme vayamos descubriendo la vida, obteniendo conocimiento, experiencias, ¿sí? Ahora bien, si dentro de toda mi vida mi conciencia se moldeó con varias situaciones distintas, por ejemplo, pobreza, tristeza, abandono, mi conciencia va a estar cargada de mucho dolor. Entonces, mi inconsciente, ¿verdad? La parte no consciente claramente, Ajá. me va a dirigir a procesos de dolor, a procesos de... Y tu realidad te va a manifestar eso. Exactamente, entonces, si ya me estoy entendiendo, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, entonces, si yo cambio mi conciencia, cambia mi destino. Es que esa pregunta, en este contexto de la conciencia, está mal ejecutada, Ujú. pues, ¿verdad? O sea, en este contexto. A ver, Porque la conciencia es el espacio donde todo eso, o sea, el dolor y el sufrimiento, abandono, existe. Mas no es eso, o sea, simplemente existe, pues. Más bien, lo que yo creo que a lo mejor estás confundiendo conciencia con el yo, o sea, con decir yo. ok, Porque pues dices carga y todo eso, o sea, bueno, no quiero así como que, pero, ¿sí me explico? O sea, es que la conciencia sería como, o sea, está una mesa, ¿da? Supongamos. La conciencia sería sería la mesa y el dolor, sufrimiento y todo eso sería los platos, los vasos y everybody, ¿verdad? ok, Sería el espacio donde se puede experimentar eso, ¿verdad? Pero si yo lo quito, pues ya no hay nada. Y eso es una conciencia pura. ok, Pero esto es parte del ego, pues. Y también es parte o sea, no se puede quitar al ego nunca, pues. O sea, es algo, yo creo, bueno, al menos desde mi experiencia, sí bueno, en psicología lo llaman estado de flow, pues. Que es como cuando el ego se apaga y simplemente se es en la experiencia. Que eso sería la conciencia más pura. O sea, ya no hay un Nico haciendo la tarea, ¿verdad? Simplemente hay la tarea. ¿Sí me explico? O sea, ahí ya no hay dolor, ya no hay sufrimiento, o sea, no hay algo, no hay carga en la conciencia. Pero no es la conciencia en sí, es el ego que afecta que la información llegue pura a la conciencia. ya, ok, sí, te voy captando. Entonces, el ego interfiere mucho digamos, en este proceso, ¿sí? Sí, siempre. Cuando hablamos de conciencia pura, te refieres a simplemente a un estado en el que simplemente yo no permito que interfiera mi situación emocional, más Tu historia, más mi historia y tu todo, o sea, todo lo que tú crees de ti, Ok. eso no debe interferir. Aún, Bueno, aún así la conciencia de todos modos está moldeada, ¿no?
Porque, por ejemplo, No, o sea, es que se ocupa del ego, por eso te digo. O sea, ok, el ego es necesario. O sea, también, por ejemplo, si yo no... Por ejemplo, yo cuando me pasa mucho eso está de flow, es en la música. O sea, de que a veces... estado de flow, Ajá. ¿qué es eso? Es cuando te olvidas como de ti mismo y simplemente estás en la acción. ¿Sí me explico? Ya, Es que bueno, es que a veces es un poco difícil de explicar, pues. claro, pero aquí la idea, Nico, Es que eso va, de este espacio es desmenuzarlo. es que ataca porque, sí, o sea, de que, eso, o sea, depende del sujeto el cómo se interpreta lo que se dice, pues, ¿verdad? Porque, por ejemplo, como Greenberg habla de un ejemplo muy lúcido, pues. Por ejemplo, ¿cómo le explicas a un ciego de nacimiento el color rojo? ¿Cómo le dices que es el color rojo a un ciego? Eso sí, muy complicado. ¿Cómo uno le haría describir un color? ¿Verdad? Pues uno si simplemente no lo piensa, se le diría, no, pues es rojo. Pero el güey nunca lo ha experimentado. Sí, hay veces que uno viendo, o sea, varias personas a veces ni siquiera se ponen de acuerdo con un color, ahora para explicarle a alguien, ¿verdad? Ajá. Y ahí es donde entra un poco estos temas de que a veces se interpretan de otra forma, a veces piensan otra cosa, porque va a depender de la cualidad del sujeto, pues. Ok. Porque pues es como explicarle a un ciego los colores a veces, pues. O sea, hay veces que, por ejemplo, el taoísmo dice, el Tao que se puede nombrar no es el verdadero Tao. Que el Tao sería como pues el flujo de la vida y todo esto, o sea, que simplemente todo, no sé, pues, eso todo, no sé. Y bueno, a veces no sé si se pueda vivir ahí todo el tiempo o así, pero no sé, la verdad yo todavía no lo conozco por experiencia propia. Fíjate que ahora que Pero comentas, pues ya. no me había adentrado en este asunto bueno, de la conciencia. A veces uno tiene, a veces, como ideas. No me había adentrado en poder platicar o dialogar o hacer un video como este estilo, donde se ahondara en la conciencia, porque definitivamente sí, es un tema muy complejo que desmenuza mil cosas. Ajá. Me ha tocado ver muchísimos videos, bla, bla, pero nadie la explica. Tenemos la idea. Preconcebida o a veces de que cierto valor ético, ¿no? O sea, Sí, pero y bueno, pero para todos hay, ¿no? O sea, pero creemos que sabemos. Vamos a lo siguiente, Nico. Aquí vamos a entrar en territorio prohibido. hoy. Jacobo Greenberg afirmó que la realidad visible surge de una red invisible de información universal Ajá. y que la mente humana interactúa con ella. ¿Sí? La pregunta es, para quien nunca escuchó esto, ¿qué es la teoría sintérgica en palabras simples? Pues sería, imagínate que no existe nada. Ajá. ¿Qué queda? Si no existiera nada. Mira, yo Literal. he leído ¿Qué quedaría? algo de esoterismo. No, pero tú ¿qué imaginas? Nada, la nada. Ajá. ¿Qué es? Todo oscuro, ¿no? Claro. O sea, Y aún la oscuridad es algo, ¿no? ahí es donde entra lo de Greenberg. Hay algo antes que hace que percibamos oscuridad, quizá. Entonces, imagínalo así, como que él llama información holográfica, que a lo mejor, yo me lo imagino como en la Matrix, pues así números y acá, o sea, es una visualización. Y nosotros, haz de cuenta que agarramos esos números, Ajá. los decodificamos, o sea, para ver su resultado final, que sería los objetos, el olor, todo lo que percibimos. Ok. Entonces, ¿qué es la látiz o red informacional universal? Eso que el cerebro decodifica. Sería lo que, bueno, lo que yo interpreto y entiendo, o sea, sería lo que hay antes de la nada. Ok. Entonces, esa red informacional se crea a partir de lo que nosotros percibimos o esa red ya está.
esa red ya está. Sí. Más bien nosotros bajamos la información, por así decirlo, y es como podemos ver, sentir, oler, sentir la textura. Por eso los 5 sentidos no son objetivos, son subjetivos. Ok, muy bien. Entonces, porque yo creía que la realidad se basaba en la información que uno lanzaba hacia esa llamada red informacional. La red informacional no se alimenta también con lo que nosotros tenemos en el cerebro, con lo que percibimos, o más bien esto que vemos como realidad material ya está ahí y solo es decodificada por nosotros. Ajá. Pero ya también depende del organismo. Por ejemplo, los daltónicos, pues, ven otros colores, no por en sí por la información, sino por su sistema biológico, que sería, no sé, la paleta de colores, o no sé bien qué sea, pues, la verdad, o sea, soy ignorante en el tema, pero, o sea, eso me hace pensar, pues, o sea, que Ok. Entonces, ¿la mente humana solo observa o participa creando la realidad? la mente, Ajá. no el cerebro, Sí, la mente. la mente La mente. participa o actúa, ¿o cómo? O solo observa. Pues puede las dos cosas. ¿Cómo? Pues porque hay un observador y hay un ego, pero ahí es donde uno dice, pues, ¿quién es el que observa? ¿Qué relación tenía esta teoría con el chamanismo, meditación y estados expandidos de conciencia? Pues nomás el estudio. O sea, Grimberg nomás los estudiaba científicamente, pues. Ajá. Pero es que llega un momento de la realidad donde la ciencia pura, o sea, la física, pues, normal, por así decirlo, ya no, ya no entra, ¿Cómo es posible entonces que creo yo. si percibimos, claramente, pues cada quien tiene una interpretación de la realidad, ¿va? La parte llamativa y que pues muchos científicos, por eso digamos, el chamanismo fue como, bueno, Jacobo Grimberg tuvo una sensibilidad que no han tenido otros, sobre cómo, cómo ellos, los chamanes han logrado cambiar la realidad, porque han logrado entrar en una cuestión de la modificación desde la conciencia y la energía. Lo que la ciencia, digamos, ortodoxa, como conocemos, no ha logrado capaz de entender y que pues por algo fue desplazado Jacobo Grimberg. Sí. Que decían que su método no era científico y que no sé qué más, ¿verdad? Pero, vuelvo a pasar la pregunta. ¿Qué relación tenía esta teoría con el chamanismo, la teoría sintérgica, meditación y estados expandidos de conciencia? Pues yo creo que de ahí surge todo. Desde lo que conozco de Grimberg, pues, o sea que, o sea, Grimberg se empezó, bueno, lo que yo he visto, o sea, él quiso saber cómo los chamanes hacían lo que hacían, pues. Ajá. Una, que si lo hacían verdaderamente, ¿verdad? Y dos, pues, si sí lo hacían, ¿cómo? ¿No? Entonces, pues de ahí nació todo, pues, o sea, de ahí nació toda yo creo, pues, no sé. Pero nomás tengo un libro de los chamanes, en el que habla de Don Panchito y de varios, pues. Y o sea, pues ¿Don dice, Panchito? ajá. ¿No es Pachita? No, esa es otra. Ah, ya. Esa es otra. No, es que tiene como 8 módulos, creo, de ese libro, de esa saga, pues, Ah, de ya. chamanes, Ya, los ya. chamanes de México. Oh, ok. No estoy seguro. Pero sí, o sea, pues yo creo que de ahí surge toda su expansión, pues, al conocimiento, pues, Ok. ¿no? Pero ¿qué relación tiene entonces el chamanismo, la conciencia, estos estados de conciencia con la teoría sintérgica? Pues de que ahí surgen. ¿Cómo? Sí, o sea, la teoría sintérgica, creo yo, que pudo haber nacido por eso. O sea, de que uno cómo ve la realidad. Uno ve la realidad, pues, más objetiva, o sea, más. Pero un chamán, por ejemplo, Don Panchito era capaz de recibir mensajes a través de la luz de una vela.
¿verdad? Entonces, yo creo que de ahí Greenberg dijo como que, no mames, pues ¿cómo hacen esto? Y pues él, a ser científico, pues su única forma de saber cómo, pues fue a través de lo científico. Y de hecho él dice en una entrevista que la ciencia no se mide por lo que mide, sino por el cómo se mide, ¿verdad? Por así decirlo. Ok. Y sí, pero pues yo creo que ya en esos niveles, la ciencia ortodoxa o la clásica, pues ya no entra, pues. Porque se sale de eso quizá. Porque como, por ejemplo, Pachita, ¿cómo era capaz de, de materializar un órgano? Pues, ¿verdad? Lo que se cuenta. Sí. Ok, Nico. Entonces, la intuición podría ser entonces una conexión real con información invisible. Pues, no sabría decirte, pues, pero quizás sí, o sea, es como que yo creo que la intuición se siente antes de conocerse, ¿no? O sea, como que el cuerpo ya sabe que no, ahí no es. Pero a veces uno, o sea, si no detecta eso, o X o Y, o prefiere hacerlo, o sea, bueno, pueden pasar miles de cosas, pues. Pero la intuición, dice una canción, es como ver tras de las puertas, pues. La Pero intuición no sé. parece que es una conexión que se genera de manera con esta red, de esta interconexión que hacemos entre todos los Puede seres ser. humanos. Y la telepatía entonces es imposible o simplemente no comprendida. Bueno, telepatía, bueno, ahorita cambiando, o sea, telepatía en qué sentido, o sea, de que de plano yo te mando un pensamiento y tú lo Y yo lo recibes. reciba. Yo creo que eso sí podría ser posible, pero ya yo creo que ocuparíamos de una conciencia propia de la realidad, o sea, una experiencia de la realidad compleja, pero no solo uno, o sea, se ocuparía de la conciencia colectiva, pues, que maneje ese nivel quizá, Claro, claro, claro. para poder llegar a ese nivel. Sí, Porque está cabrón. Pero yo creo que sí es posible, porque al fin de cuentas, un pensamiento, pues es frecuencia, pues, ¿no? O sea, es claro. energía Sí, cerebral. y en esta red neuronal y informacional, sí es posible. Hay gente que sí ha sido capaz de poder recibir la información de otro a distancia, lejos. No, y pues, por ejemplo, lo del experimento de Greenberg, o sea, que te mencionaba, pues, hace rato, que dos sujetos en dos habitaciones aisladas, o sea, de toda frecuencia, X y Y. O sea, cualquier modificación que pasaba en un sujeto, en su cerebro, o sea, en su encefalograma, su actividad neuronal, Ajá, en el otro se veía igual, pero bueno, menor, ¿verdad? Obviamente menor. Y ahí es donde entra la teoría de Einstein-Russell-Podolsky, algo así se llama, ajá, que dice eso de las partículas, de que si dos partículas se separan, ¿verdad? Por así decirlo, y una está en un punto del universo y la otra en otro, cualquier alteración a una le va a afectar a la otra. Y nosotros en esencia cerebral somos materia. Entonces tiene sentido pensar de que una actividad neuronal en uno le puede afectar a un sujeto con el que ya tenemos bastante simetría, por así decirlo, cerebral. claro. Muy bien. Por eso el experimento que iba a ser de México en la India, de México a India, pues. Que bueno, ahí desapareció y se puso medio, no sé, Sí, solamente... no me parece casualidad que justo cuando iba a probar si se lograba un nivel telepático de un lugar a otro, iba a generarse esa conexión. Creo que alguien, un sistema o algo, él dijo, no, aquí no, tú no tienes que meter mano, Pues ¿verdad? puede ser. Vámonos, Porque pues sí cambiaría a lo mejor mucho el paradigma que se maneja ahora. totalmente, totalmente hubiera cambiado, hubiera sido muy revolucionario. Pues, Y bueno, ajá. entonces, ¿crees que la meditación profunda usando, más bien la meditación profunda activa las capacidades más poderosas en nosotros? Yo creo que más bien nos ayuda a quitarnos de la experiencia.
O sea, Ok. quitarnos como identidad, o sea, porque yo muchas veces pienso, o sea, hay muchas veces que no es como que, o sea, el conocimiento sí da poder, ¿verdad? En cierto modo, Ajá. obviamente. Pero hay veces en un nivel fenomenológico de la realidad, quizá, donde, o sea, saber menos te hace saber más, pues. ¿Te parece? Sí, o sea, porque, por ejemplo, ¿cómo es un niño? Un niño va a todas partes y todo es como que, wow, es nuevo, y, o sea, se asombra, se pone feliz por comprarle un dulce y así, ¿sabes? Ajá. Y a veces uno en su egolatría de adulto, o sea, ¿por qué no me puede poner feliz comprarme un mazapán? Porque, ¿qué pasa? De que uno se empieza a poner filtros y filtros y filtros y ve a un mazapán como algo, es un mazapán, Muy bien. ¿sabes? Sí, Y no apreciamos de que, es un mazapán, qué rico, sí, rico. O sea, de que es algo, pues es que la vida es para vivirse, pues, bien, Nico. literal. Entonces esta meditación podría quitarnos... Es que la meditación, a lo que tengo entendido, o sea, te ayuda a observarte y a estar en atención plena. Atención plena. ¿Y qué sucede? Te desidentificas de tu yo para estar en el observador. Que, por ejemplo, Greenberg tenía la meditación autoalusiva, que era como observarse, pues, primero la respiración, primero, después, sentido, la parte física, después actividad neuronal, después lo del entorno y todo, o sea, y él menciona, pues, en el libro, y no solo él, pues, o sea, muchas, por ejemplo, el budismo y así, pero lo dicen de formas diferentes. Pues, ¿qué pasa? O sea, te fundes con la realidad, pues, o sea, porque ya no hay nada quizá que pase desapercibido porque eres el observador, pues. Ya. Es tu escena. Que bueno, también yo creo que vivir todo el tiempo en ese nivel de observador, bueno, a mí personalmente no sé, o sea, también se ocupa sentir amor, también se ocupa sentir tristeza, también se ocupa sentir felicidad, o sea, y es donde entra el ego. Sí, al final de cuentas, no dejamos... Somos humanos, Sí, pues. y no dejamos de estar viviendo, ni siquiera podemos deslindarnos del todo de esta realidad. Tenemos que vivirla. Sí, pues si no te mueres de hambre, Sí, si no trabajas. o demás, sí, o sea, pero sí, o sea, dentro de lo posible, en este asunto de la conciencia, pues sí, hay un trabajo, pero la vida sigue. Estas preguntas que siguen, Nico, son para darle ya un cierre Sí. a este tema de la conciencia que ha sido muy amplio. Que comenten si quieren segunda parte. Yo me divertí. Muy bien, Estoy Nico. divirtiendo. Si la conciencia realmente moldea la realidad, ¿qué debería empezar a cambiar una persona hoy? Empezar a cuestionarse, quizá. Cuestionarse. Sí. Empezar a, por ejemplo, no sé, cuando aparece un pensamiento, ¿verdad? Cuando aparece un pensamiento de envidia, de ira, de algo así. O sea, ¿qué realmente me provocó ese pensamiento? Ya. Y eso no es algo que vas a saber a la semana, o sea, hay veces que toma más experiencias para saber. Bueno, a mí personalmente así me pasó. O sea, cada sujeto lleva su proceso, su forma y estilo. Pero yo creo que es cuestionarse y empezar a observarse. O sea, por ejemplo, en ciertas situaciones, ¿cómo respondo? ¿Verdad? Y ya una vez que uno se da cuenta de cómo responde, yo creo que hay que decir por qué respondo así. Y ahí es cuando uno empieza como que a tumbarse sus teatritos y todo eso, o sea, que no son teatritos, o sea, somos humanos, pues, pero por así decirlo, o sea, de que, ay, no, por ejemplo, a mí me pasaba, pues, de que decía, no, man, me puse bien dramático, ¿verdad? Y yo en ese momento no me observaba, simplemente estaba en el drama, ¿verdad? Y ya después decía, bueno, a ver, ¿por qué? Bueno, es que tiene semejanza con lo que acá y allá, y bueno, a mí me sirvió mucho, pero también después entendí que no todo el tiempo hay que observarse, o sea, hay veces pues para ser humano, o sea, ¿sí me explico? O sea, de sentirse feliz, sé feliz. Si te sientes triste, sé triste. Si te sientes enojado, sé enojado. Pero bueno, sin afectar a otros, obviamente, ¿no? O sea, Claro. porque Claro, ahí ya se sale de uno. Yo Sí. pienso, es mi forma. Ahorita, quizás después digo, no mames, qué güey, así como pensaba, no sé, todo. Está bien porque es parte de...
Es parte de un proceso. Sí. Que bueno, la vida es un camino, no es una meta. La meta de la vida es la muerte. Definitivo. Porque ahí termina la muerte. ¿El miedo nos mantiene desconectados de nuestro verdadero poder? Sí, ¿Sí? sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Pues sí, porque el miedo te hace no vivir experiencias que a veces uno quisiera vivir por miedo a que pase algo. ¿Sí me explico? Ujú. Que bueno, o sea, el miedo también es bueno en cierto modo porque te previene, pues. Vamos, ¿así me explico? Sí, el Y miedo. ya ahí el miedo te obstaculizó una experiencia gratificante, pues. Sí, al final de cuentas el miedo pues es un... Que puede ser una prevención. Sí, claramente es humano, pero sí hay veces que... Es del ego, pues. sí, el miedo, ¿verdad? viene muchas veces de lo que cargamos dentro. Exacto. ¿Estamos dormidos espiritualmente como sociedad? ¿Dormidos en qué sentido? Sí, de que no entendemos realmente el sentido de la vida, quiénes somos, hacia dónde vamos. Yo creo que sí, pero por cómo funciona la realidad, pues. Ok, ¿Sabes? O sea, yo creo que el sentido de la vida, o sea, la vida no tiene sentido, pues. ¿te parece? Sí. Uno es el que propone el sentido de vida que le quiere dar a su vida. Porque la vida, o sea, si yo me muero ahorita, a la vida le va a valer verga, o sea, yo me morí y ya. ¿Sí me explico? Claro, sí. Los que se ponen tristes son los que a lo mejor me querían y así, ¿verdad? O sea, Sí, bueno, yo considero que la vida, la vida es la vida, o sea, sí, aunque sí pienso que desde una cuestión más profunda y hasta espiritual, sí hay que, aunque sí cada quien le da un sentido a la misma, y sí hay que hacer lo posible para que esta misma tenga algo más elevado y la vida no sea meramente efímera, sino que tenga un propósito como más colectivo, ¿sí? Donde no es más... que ahí entra el ego. Sí. El ego es el que te da esa dirección de un sentido de vida. Podría ser. Por ejemplo, a mí la música, o sea, yo sé que eso es parte de mi ego, o sea, de un yo, ¿sabes? De que, porque pues el dinero te da estabilidad también, o sea, pues si tengo hambre, quiero comer, pues y en el sistema, pues ocupo trabajar para tener dinero, o sea, no se puede quitar. Claro. Al menos que me vaya a un cerro, plante mis frijoles, mis jitomates y hay variedad, pero pues ahorita no, ¿sabes? Habrá quien. ¿Cuál sería el primer paso para despertar? Eso, yo creo. Empezarse a cuestionar todo. Cuestionarse. Y sufrir, porque es muy incómodo cuestionarse, o sea, en lo profundo. Y no mentirse, porque uno se da cuenta cuando se miente. Pues sí. Uno se da cuenta, pero a veces uno no se da cuenta porque no se quiere dar cuenta, más sin embargo, como que el inconsciente se da cuenta. Está raro, está bien exótico. Sí. Pero es bien bonito. Yo también desde que me empecé a cuestionar la existencia, la vida y todo que desde hace años. Cuestiónate a ti. O sea, sí. Yo pienso. O sea, es cuestionarte por qué ves la existencia como la ves. Sí. ¿Realmente así es la existencia? A mí me agrada, no por nada. Pero es muy incómodo a veces. Sí, es incómodo. Yo he cambiado muchas veces de mentalidad, de procesos, de conocimientos. He desechado otros, he adquirido otros, porque así ha sido el proceso y me ha basado con todo el montón de información que pues ha brindado a la gente que ha tenido, pues digamos, pues experiencia y sabiduría, ¿no? Uh-huh. Que nos brinda y pues que hay que hacerle un poco de utilidad. Claro. Nico, pues en sí ha llegado el cierre de esta charla, pequeño de este tema de la conciencia. La verdad es que es un tema que da para mucho, un tema que da no, y de ahí se pueden desprender. Sí, es un tema muy profundo, que puede tener distintas matices, distintas perspectivas y variaciones, pero que bueno, pues dimos una embarradita un poco de esto. Ojalá después podamos ahondar más o otras cuestiones específicas, pues aquí los que nos están viendo, pues luego pueden preguntar. Si les interesa acá, segunda parte y así. Podemos, digamos, ahondar otras cuestiones. Próximamente, pues yo ya un tiempo estuve alejado del canal, pero vamos dándole un poco más de constancia, ¿verdad? Sí, tal vez la pregunta no es
no es que la realidad, no es qué es la realidad. Tal vez la pregunta es quién está dentro de ella. Si la mente tiene más poder del que imaginamos, entonces cada pensamiento importa, cada emoción transforma y cada despertar individual cambia el mundo. Sí. Déjanos en comentarios, ¿crees que la conciencia crea la realidad o solo observa? Agradezco y agradecemos que nos hayan visto, nos hayan escuchado. Comenten, suscríbanse. ¿Puedo agregar algo? Sí, claro. Y aquí hablamos de lo que otros no hablan. Claro, claro. Si llegaron a esta parte del video es porque llegaron, ¿no? Vamos a empezar. Y comenten así, pues, como que entendieron, pues, realmente, o sea, qué les hizo sentir o qué les hizo pensar. Si llegaron a esta parte, por favor, comenten, porque es señal de que vieron todo el video, ¿no? Y pues para saber uno, ¿da? Y poder apreciar otros puntos de vista. Y bueno, Nico LP con Seca, NICKOLP, mi canal de música en YouTube. Qué bueno que lo comento, porque acuérdense que al principio que di la traducción es aparte de ser estudiante de psicología, es un artista emergente. Entonces, de nuevo, tu canal, ¿cuál es? Nico LP, pero con Nico en la parte Nico es C y K. Es que antes Okay. yo me ponía Seco LP, era como mi tag. Pues. Ok, va. Y lo junté, pero pues suena Nico. Ok, va. Entonces, ese es su canal. Mi canal de YouTube. ¿Va? También, oficial, porque sí ya está verificado. También, de todos modos, en la descripción voy a poner el link de su canal, también en Spotify, porque ahí sube su música. Amazon y everybody. Muchas gracias. Suscríbanse al Humano Futuro. Agradecemos que nos hayan escuchado, nos hayan visto. No olviden comentar, suscribirse, darle like.